en el sistema RRB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo al aire con un programa más, Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Desde las altas montañas trujillanas, hoy tenemos sol radiante en estas tierras de los cuicas. Damos gracias a Dios por la existencia, por la oportunidad que tenemos para comunicarnos. Saludo para todos los oyentes de Radio Nacional, para su presidente, don Simón Arrecheder, para todas las personas que laboran en la emisora. Quien les habla, Ubaldo García. Vamos a iniciar entonces la tertulia de hoy en el campo de nuestra historia. Esa historia que nos pertenece, esa historia que nos identifica y de la cual estamos tan orgullosos. Voy a dedicar el programa de hoy para conversar sobre don Cristóbal Mendoza, el trujillano, el olvidado de nuestra historia. El año pasado llevamos los restos simbólicos al Panteón Nacional. Fue un momento bien importante para la trujillanidad, con mucho honor y agradecimiento a las personas que ayudaron y nos apoyaron en la idea de cumplir con la tarea de cumplirle la deuda que teníamos con el noble trujillano. Cuando digo noble, estoy refiriéndome a la nobleza del corazón, porque los documentos históricos hablan de otra nobleza, de la nobleza del español, o de la nobleza como al abolengo, como la clase de una familia que pertenecían a la nobleza, y que en muchos de ellos no tenían nada de nobles. En el caso de Cristóbal Mendoza, sí, nació de una familia de ese abolengo, de esa riqueza, de esa llamada nobleza. Unas 5 o 6 generaciones de los encomenderos, desde que llegaron en 1500 y tanto, se establecieron en estas tierras de los Andes, fueron terratenientes, fueron hacendados, dueños de casi todos los territorios de lo que hoy en día es Trujillo, en los valles del río Motatán, los valles del río Monboy, hasta las riberas del río, hasta las riberas del lago de Maracaibo. Por eso aquí existe una sabana de Mendoza, y por eso aquí en Trujillo también hay un pueblo que se llama Mendoza. Era la familia de don Cristóbal, del doctor Cristóbal Mendoza. Allí hubo un Buenaventura, hubo un Hernando, después varios Cristóbal en las cabezas de esas familias de terratenientes, hasta que nació José Cristóbal en la calle arriba, en la casa de la calle arriba, más arriba de la plaza, en la ciudad de Trujillo. Y no precisamente este Cristóbal fue un hombre que vino al mundo para continuar como toda su familia, para continuar llevando las riendas de esa condición aristocrática, con esclavitudes y todo lo demás. Don Cristóbal fue un hombre diferente. De eso vamos a hablar hoy. Quiero leer parte de un trabajo que estoy haciendo y que Dios mediante será papel en la imprenta, y voy a ir analizándolo. Yo inicio este análisis diciendo que la gran mayoría de los hombres y mujeres que actuaron durante la Guerra de la Independencia no tenían claridad en el futuro cercano. No contaban con experiencias ni aprendizajes para poder enfrentar los cambios políticos que venían. No tenían tampoco, la gran mayoría, un pensamiento claro, enriquecido de lecturas de los filósofos de aquellos días, y mucho menos contaban con los libros de los enciclopedistas, ni tenían la industria ni las ciencias. Más del 90% de la población no sabía escribir para los inicios del siglo XIX.
Y cuando de boca en boca les llegó la noticia de la caída de los Borbones en España, entonces lo vieron como una enorme catástrofe, porque creían fervientemente en la grandeza del rey soberano enviado de Dios, y que por lo tanto entonces estaríamos huérfanos, sin guía y sin salida. Todo estaba perdido. Estoy hablando de las mayorías que asistían a la iglesia de una manera obligante, no, de domingo en domingo, eran creyentes en un enviado de Dios, del rey. Entonces cuando Napoleón invade la península ibérica, el mundo se les acabó, porque decían que sin el rey no era posible la existencia, y que el rey era lo más grande, porque así se lo habían enseñado durante muchas generaciones, durante muchos años la iglesia lo había pregonado en sus púlpitos. Entonces todo estaba perdido. El sistema monárquico había triunfado durante 300 años en el mantenimiento de la penumbra del conocimiento para asegurarse de esta manera la permanencia y la explotación en el acarreo de las riquezas para la metrópoli. Pero no habían podido contener el surgimiento de los criollos blancos, hijos de españoles, que después de unas cuantas generaciones eran ricos gracias a su organización empresarial, al orden en las escalas laborales mercantilistas y, por supuesto, a las relaciones de la mano de obra esclava, que sin costo alguno elevó los rendimientos de los cultivos en la época. Entonces es cuando aparece un grupo no muy numeroso de hombres y de mujeres que habían crecido al lado de los españoles y se conocían como criollos o mantuanos. Este grupo de personas tenían acceso a ciertos privilegios, pero no tenían poder político, tenían poder económico. Entonces los pica el gusanito del conocimiento, de la moda, por los libros. Muchos de ellos viajan a Europa, traen periódicos, otros comercian con Curazao, comercian con Trinidad, van a los Estados Unidos, ven la supuesta libertad de los Estados Unidos, que estaban recién liberados. Cuando digo supuesta libertad me refiero porque allí había una esclavitud terrible. Esa fue una república de blancos, para blancos, porque la gente siguió teniendo cantidad enorme de sufrimiento con los esclavos. Entonces se permitieron ciertas libertades a este grupo de personas que inclusive también viajaban dentro de la Venezuela de entonces. Surgieron ciudades bastante importantes como Barinas, por ejemplo, como Trujillo, Mérida, que tenía un seminario, Maracaibo, por supuesto, que estaba en comunicación con el Mar Caribe, Valencia, que contaba allí con los valles de Aragua, con los alrededores de las tierras fértiles del lago de Valencia, y además tenían el puerto de Puerto Cabello allí como un punto de desembarque. Entonces es importante pensar en el calor revolucionario que se estaba generando y hasta cierto punto la moda del pensamiento, de los cambios y los buenos aires para la vida en estas regiones de América después de 3 siglos de aparente paz, de la felicidad de los mantuanos y el sufrimiento de las masas. Entonces los muchachos asistían a las veladas en las noches, en Caracas, en Barinas, como lo dije, y hacían veladas para cantar, para leer poesías, pero muchos de ellos también estaban jugando con los principios de la libertad. Digo jugando porque algunos tal vez de esos muchachos atolondrados, provenientes de las élites, pues lo hacían como por moda, mientras que otros ya estaban inoculados con el espíritu de los revolucionarios europeos. Estaban en serios proyectos para la independencia. Es tal vez
necesario evaluar los años de finales del siglo XVIII en La Guaira, aquí en este momento que estamos hablando de este análisis. ¿Por qué? Porque en La Guaira llegaron unos presos, trajeron unos prisioneros de España que habían sido capturados por sus acciones en contra de la monarquía absolutista en lo que se llamó la Revolución de San Blas. Allí venía un tal Picornell, Mariano Picornell, que era un líder importante, un filósofo, y por alguna razón estos prisioneros, eran varios, tenían ciertas facilidades en La Guaira, y empezaron a comunicarse con los hombres y con las personas de La Guaira. Entonces allí hay como una suerte de enseñanza, de escuela, de guerreros o de liberales, que tenían como base a esos prisioneros. Es allí donde surge entonces aquel movimiento de Gual y España. Manuel Gual y José María España surgen a finales del siglo XVIII, y esto pues es importante tenerlo presente. Cuando los representantes del mantuanaje, muchos de ellos comulgaron con los principios de la igualdad en las clases sociales y eliminación de los privilegios planteados en el espíritu, pero ¿cuántos de ellos? Pues no fueron muchos realmente, porque algunos de ellos se metieron en estas revoluciones o en estos movimientos, pero después se arrepintieron muy rápidamente. Es cuando aparece el 19 de abril, y en ese momento, el 19 de abril, pues hay mucho entusiasmo, hay mucha fiebre, llamémoslo así, por la revolución, por el cambio de gobierno, pero todos, o una gran mayoría de esos, eran pro rey, es decir, ellos no querían que el rey definitivamente se eliminara, sino que aspiraban a que íbamos a guardarle el coroto, el puesto, hasta que el rey Fernando volviera al poder y que ya Napoleón saliera de la península ibérica. Entonces, bueno, por eso es que tenemos un 19 de abril con un movimiento que dice que para guardarle los derechos a Fernando VII, porque en el momento era también hasta muy peligroso, de eso lo dijo después Juan Germán Rocio, que había que mantener a la gente con ese supuesto engaño mientras se podía avanzar, mientras el niño caminaba para avanzar en lo que tenían en la mente muchos de los radicales que estaban allí, que eran la República definitivamente. Entonces, esos hombres fueron contados. Esos revolucionarios que se quedaron con la República fueron contados. Cristóbal Mendoza aparece en este momento. Es cuando llega la noticia a Barinas de que había un movimiento que se había generado y que estaban solicitando apoyo de las provincias. Y entonces Cristóbal Mendoza nació en Trujillo y formó una importante rama del árbol de esta familia que se establecieron en la región, que eran dueñas y señoras de todos los territorios. Es importante que sepamos que la familia de Cristóbal Mendoza contaba con muchos recursos, no solo bajo los cielos andinos, sino que también tenían posesiones en otras partes de Venezuela. Esos muchachos todos estudiaron, tenían manera cómo llevarlos a las universidades, a Mérida. El doctor Mendoza estudió en Santo Domingo, se graduó de abogado en Barinas y fue a Barinas donde se estableció como profesional del derecho, y allí lo encontramos como defensor de los indígenas en las luchas como representante de los pardos para mostrar las injusticias del poder de la corona. Entonces, ¿por qué hago esta introducción para hablar de Cristóbal Mendoza? Porque es uno de los hombres representativos de ese mantuanaje que cambiaron la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque se fueron por toda la calle del medio, porque no titubearon nunca. Por ejemplo, al noble trujillano lo alcanzó el grito de independencia en Barinas, ya lo dijimos.
Eso fue una tarde de mayo cuando un grupo de jinetes pusieron en manos de los empleados municipales la correspondencia con las buenas nuevas de aquel movimiento, y desde ese instante podemos decir que cambió la decisión de su vida y se fue por la encrucijada para seguir luchando y perderlo todo. Marcó el camino definitivamente. Desde ese 5 de mayo la vida del Cristóbal Mendoza cambió para siempre. Era síndico procurador general del Cabildo de Barinés y esa tarde convocó a las autoridades, dio las explicaciones y llevó el acta de acuerdos para iniciar el reconocimiento y obediencia de la provincia al movimiento de los caraqueños. Ese día, el doctor Cristóbal Mendoza, que ya estaba preparado, por eso repito la introducción, porque este tipo de personajes que tenían ciertas condiciones, habían viajado, tenían facilidades dentro del despotismo y la presión del gobierno español. Ellos, siendo papaupas, ese es un término muy pregonereño, tenían libros prohibidos, ya habían leído El espíritu de las leyes de Montesquieu, los derechos del hombre, circulaban periódicos, y podemos entonces decir que un hombre como Cristóbal Mendoza estaba ya preparado, ya había madurado las ideas, y cuando llega la presión, el momento, era la hora para la que se había preparado intelectualmente y estaba en disposición de hacer los sacrificios necesarios para la liberación. Podemos decir que se desprendió de todos los intereses patrimoniales para dedicarse a la organización de un país soberano que sería establecido después de ganar la guerra. Ya había conocido en Caracas a don Simón Bolívar en sus días de estudiante, y ahora, en los tiempos del Congreso y en la llamada Sociedad Patriótica, habían coincidido en sus planteamientos, y desde entonces fue su aliado hasta la noche de febrero de 1829, en que don Cristóbal murió en Caracas, deseando la presencia de don Simón Bolívar para darle un abrazo, su último abrazo y los últimos reportes de intendente y defensor de la Unión Colombiana. Entonces, teniendo nosotros un patrimonio como la vida y la obra del noble trujillano, entonces yo creo que ya no podemos seguir repitiendo que solamente fue primer presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque de Cristóbal Mendoza podemos decir muchísimas otras cosas más. No es que ser presidente sea cualquier cosa, es un gran mérito, y más en esos tiempos. No, es que ya, como lo dije, ya antes del 19 de abril, el hombre había mostrado sus características propias de guerrero con la pluma, porque él no fue un militar, pero estuvo inmerso en la guerra, apoyó la guerra a muerte, por ejemplo. Hay una carta de Cristóbal Mendoza para su primo Antonio Nicolás Briceño, que lo apoya en el momento en que Antonio Nicolás Briceño fusiló a 2 españoles de San Cristóbal para aplicar una normativa. Entonces, y hay una parte también donde Cristóbal Mendoza se compromete con Bolívar. Bolívar le da unas instrucciones para que recoja mula, para que acopie víveres en Mérida para cuando venga la tropa. Entonces, era un hombre comprometido, y tenemos que visualizarlo más allá del simple primer presidente de Venezuela y del simple canto a la estatua en una plaza, porque pues he leído mucho los artículos, los discursos de los academicistas en los días importantes para celebrar la vida y la obra, y todos esos discursos son siempre las loas al primer presidente y la grandeza de la raza española a la que pertenecía. Pues déjenme decirle algo, mis amigos oyentes de este programa. Si hay algo grande en Cristóbal Mendoza, es precisamente ese desinterés
por el que se lanzó en contra de su misma clase social. Tenemos conocimiento de que este abogado se casó en Barinas 2 veces, se casó primero con una dama y se le murió, pero le nacieron 5 hijos con esa señora. Eran damas de la nobleza también, como se decía antes, del mantuanaje barinés. Y después se casó con otra que era prima hermana de él y que incluso pertenecía a la rama de la familia de los Pumar, que era el marqués, era gente. Y pues de joven compró fincas en el Piedemonte y tenía territorios en esas tierras de Masparro, en esas tierras del Yaure, y tenía esclavos. O sea que cuando fue a Barinas de muy joven, puso un rótulo tal vez que decía abogado para cobrar y para después comprar finca y seguir siendo uno de los mismos que habían sido sus herederos, sus padres. Pero hubo un momento en que el doctor Mendoza cambió. Sufrió una mutación igual que el Libertador. Por eso siempre he dicho que se parecen mucho en sus orígenes y en sus planteamientos. Y lo mejor que tengo que decirlo, y lo voy a adelantar, es que no se echaron para atrás. No eran cambiantes. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la gran mayoría de los hombres que acompañaron a Bolívar en la independencia, cuando Bolívar murió, cuando no estuvo presente, se olvidaron de los preceptos bolivarianos. Inclusive hay algunos que negaron a Bolívar. En los gobiernos de paz y los monagas no precisamente se aplicaba el pensamiento de Bolívar. Bolívar lo trajeron para Caracas en el año 1842. Las cenizas, los restos los trajeron porque estaban obligados, y lo decía el testamento, pero no era porque lo querían mucho. En cambio hubo hombres que fueron fieles y que fueron pensantes de la República. Voy a decir algunos. Juan Germán Rocio Nieves, de la llanura de Guárico, un hombre que era hijo de un inmigrante italiano y de una mujer de la llanura, de una indígena de la llanura. Eso le costó muchos problemas a Juan Germán, porque las clases sociales de entonces no permitían que avanzaran la gente. Juan Germán Rocio es uno de los importantes. Cristóbal Mendoza, Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Total que uno se pone a pensar que también eran los mismos planes y la acción de Benito Juárez o de un Emiliano Zapata en México, luchando contra las desgracias continuadas del pueblo, el sufrimiento de los pueblos. Entonces llega la hora de que no sigamos repitiendo y que tengamos que visibilizar, y por eso este programa. Quiero desde toda su trayectoria de patriota sin tregua mostrar el pensamiento americanista del prócer, sin las amarras del campanario de muchos de los hombres de su época. El apoyo irrestricto al ciudadano de las leyes, de paz, de la reflexión hacia la lucha armada, hacia la violencia obligada cuando sea necesaria, cuando sea necesaria la espada y la metralla para resolver los derechos mancillados. En una carta para la esposa del coronel Antonio Nicolás de Briceño la apoya, pero lo que más nos enseña en el planteamiento republicano es su rechazo a los métodos eclesiásticos refinados para engañar a los habitantes de las provincias. Un hombre criado y nacido, un hombre que provenía de las cercanías del arzobispales, de su familia, de la provincia, con hermanos y tíos sacerdotes, creyentes en el Dios de Carlos IV y su hijo Fernando VII, un venezolano educado en la cofradía del Blanco Bueno y el rezo del Rosario junto a la sufrida esclavitud, ahora se manifiesta creyente en otro Dios, en un ser supremo más justo que permita la inclusión del pueblo soberano. Entonces, qué extraña cosa de un hombre que proviene del monstruo, de la barriga del monstruo,
y entonces empieza a criticar a la Iglesia duramente en sus escritos, porque dice él que la Iglesia ha sido, para el momento era la aliada de la dominancia y del sufrimiento. En 1820 escribe para el Correo del Orinoco, y en sus letras se lee lo que jamás pudieron escribir ni los Páez, ni los Mariño, ni los Arizmendi, que ante el poder de sus éxitos y la ausencia de Bolívar se sumaron al enemigo del pueblo para continuar su explotación. Por aquellos días previos a los encuentros de Trujillo, en los que la gran mayoría de oficiales y guerreros se preparaban para los avances de la guerra, don Cristóbal, desde su exilio en Trinidad, escribía notas con una claridad del que estudia y conoce lo que está ocurriendo en el mundo, y lo más grande es que, a pesar de las distancias que lo separaban del Libertador, sus opiniones y comentarios iban en el mismo sentido de la política libertadora y republicana. Descubrimos entonces que eran coincidencias del alma de dos patriotas que no tenían planes de enriquecimiento ni de adquisiciones fraudulentas. Estaban comprometidos con una línea de acción que siempre apuntaba a la unión para vencer al despotismo europeo y aspirar a la felicidad de la gente. Era una concordancia muy grande. Vamos a, mis amigos, a parar, detenernos un momento, vamos a una pausa. Y ya regresamos en este programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Estamos hablando hoy en este programa sobre el doctor Cristóbal Mendoza, un prócer de Trujillo, de los más olvidados tal vez, y que tuvo una participación de primer orden, un protagonista en la República. Bueno, lo único es que, por supuesto, que el doctor era abogado y no fue un hombre guerrero, no estuvo en las batallas, pero acompañó la guerra y estaba de acuerdo con la guerra porque era necesaria para poder recuperar el poder. Pero el doctor Mendoza fue un guerrero con la pluma, con las leyes, con la razón, en la defensa de la gente, de los pobres, en contra de la esclavitud. Y en contra decididamente también de las conductas de los prelados de la Iglesia, que no tenían perdón contra nadie. El doctor Mendoza fue primero llamado a Caracas para que se encargara de la presidencia. Después emigra a la Nueva Granada cuando Monteverde. Después regresa a Cúcuta y avanza con Bolívar y la tropa en campaña admirable, 1813. Después es nombrado gobernador de Caracas. Es el hombre que le entrega el poder, el título de libertador a Bolívar en ese 1813. Y cuando viene el problema grande de la emigración y cuando viene Boves incontenible, entonces emigran y se va a la Trinidad, a la isla de Trinidad. Allí permanece con su familia. Él se había vuelto a casar en Caracas. Él se casó 3 veces, primero con una barinés, después con otra barinés que se le murió también muy joven. Era una muchacha de 17, 18 años cuando murió. Dejó un hijo, la segunda, y después se fue para Caracas cuando lo llamaron y se casó
en Caracas con una señora de apellido Burós Tobar, de los Burós. Con ella tuvo 11 hijos, o sea, el Cristóbal Mendoza en total tuvo 17 hijos. Era muy fértil don Cristóbal. Pues bien, cuando él está en Trinidad, él empieza a escribir para el Correo del Orinoco. Él era colaborador, escribe unas cartas que son pólvora pura, son pólvora. Eran los tiempos en los que la Santa Alianza, que representaban las monarquías europeas, y el Vaticano estrenaban nuevos métodos para contener a los rebeldes americanos. Los asesores de la corona de entonces le recomendaron al rey tentar a los locos, a los revolucionarios, con dinero, con poder provincial, con títulos nobiliarios. Por eso entonces fue que se dio el tratado de Trujillo, discúlpenme, la regularización de la guerra y el tratado de armisticio, porque era la manera como el rey se estaba lanzando ahora a la monarquía para tratar de dominarlos, como efectivamente en otros lugares del mundo ocurrió, como ocurrió en México, como ocurrió en Buenos Aires, que empezaron a solicitar que una monarquía con un príncipe europeo, y muchos de los supuestos revolucionarios estuvieron de acuerdo, y a eso llamaron independencia. San Martín vino al Perú y quería establecer una monarquía con un príncipe europeo, y así, y todavía lo llaman el Libertador. Entonces uno no entiende estas cosas. En cambio con Bolívar no hubo más. Con Bolívar era o blanco o era negro, no habían medias tintas. Por eso al final Morillo lo invita a que vaya a conversar con él en Santa Ana de Trujillo para tratar de quebrarlo. Se dictaron las instrucciones para quebrarlo, pero Bolívar le miró los ojos y no pudieron, definitivamente. Sí pasó, repito, en México y pasó en otros lugares, allá con Iturbide ocurrió eso. Mientras estos acontecimientos estaban sucediendo en Venezuela, estoy en 1820, don Cristóbal Mendoza ya vivía en Trinidad, y desde allí escribía. En una de sus cartas firmadas como un patriota para el periódico El Correo del Orinoco, el doctor Mendoza hace un análisis sobre la actitud del gobierno de Buenos Aires y la debilidad de sus congresantes unidos a los intereses españoles, que planearon un gobierno de la llamada independencia liberal, una vergüenza para los dirigentes de los pueblos del sur, que se juntaban a los llamados de la monarquía española para ahogar las luchas de las grandes mayorías. Los sesudos españoles asesores ante las Cortes llegaron a la conclusión de que en América la población no tenía las virtudes necesarias para establecer un gobierno propio, y que si llegaban a intentarlo, la anarquía y los desordenados movimientos llevarían cualquier gobierno a la destrucción. O sea, que aquí estábamos incapacitados, es lo que decían en Europa los sesudos y los intelectuales de entonces. El doctor Mendoza estudia al monstruo, limpia el objeto de disección y saca sus partes a la mesa para observarlas. Y dice: los términos virtud y anarquía son los principales componentes de la reacción europea. Dice que en la boca de los españoles los términos virtud y anarquía son dos voces usadas en sentido vago y con manifiesto agravio a la verdad. Para ellos, virtud es el ejercicio de nuestras acciones en conformidad con la voluntad del rey y las consecuencias y las concesiones del Papa. Entonces, siempre seremos viciosos, dice el trujillano, y anarquía se llama al estado de un pueblo sin jefe, sin ninguna especie de gobierno, aun cuando para los defensores de la corona anarquía es todo lo que no sea someterse a ellos. Ellos llamaban a un pueblo virtuoso aquel que agachaba la cabeza ante las órdenes de un rey que estaba del lado de allá del Atlántico, en la lejanía. Entonces,
asomaban, adivinaban que aquí no éramos capaces de sostener. Recordemos que Bolívar, en la Carta de Jamaica, creo, dice que aquí se está formando una clase de personas, de gente, bajo el crisol de los soles de los soles de la América, que se está formando una clase de hombres y mujeres que tienen de todo, que son capaces para todo. Dice, entonces, nosotros somos un pueblo que quiere ser gobernado conforme a la ley, dice el doctor Mendoza. Es una gran virtud el amor a la libertad y el odio a la tiranía. Estamos en disposición de sufrir toda especie de trabajo y privaciones por defender la independencia y combatir el despotismo propio de la monarquía. Vean ustedes, mis amigos, y discúlpenme si soy repetitivo, pero es lo que quiero que quede de este programa, la forma en cómo este mantuano se expresa en sus cartas. Díganme ustedes también si existen documentos propios de un Páez, de un Santiago Mariño, que tengan estas características, que tengan estas enseñanzas. No hay. Eso no es posible. Dice don Cristóbal que podemos sacrificar todos los bienes y aún la vida misma por sostener una patria y destruir a sus opresores. Cristóbal Mendoza perdió todos sus bienes. La finca de Barinas le fueron decomisadas, los ganados, todo lo perdió. Bolívar también fue así. Eran altruistas, pero saquen la cuenta ustedes de los Páez, de los Monagas. ¿Ah? ¿Qué pasó con ellos? Eran como el Marqués del Toro, como el Marqués de Casa de León. Estuvieron de acuerdo en un principio, pero cuando vieron que la cosa iba en serio, entonces se echaron para atrás y terminaron aliándose con el rey y escribiéndole al rey, pidiéndole favores, por no decir otra palabra que no puedo usar. En cambio, existió un tipo de hombres que no tenían doblez. Los españoles, ante un gobierno republicano, difunden la mentira, dice el Cristóbal Mendoza, y fomentan el desorden. Pero verdaderamente nuestro pueblo nunca se ha abandonado a la anarquía. Ellos, al desprenderse de España, aquí proclamamos una república que es patria nuestra, en oposición al inhumano poder europeo. Y una vez juntos, los miembros del cuerpo político procedieron a darse un jefe, que hoy es el más apto para el mando general. Aquí le responde a la propuesta de que la anarquía era donde no había un jefe. Por supuesto que aquí teníamos un jefe y un tronco de jefe. Lo que pasa era que la guerra no permitía el establecimiento de un gobierno para que efectivamente tuviera los avances. Porque la guerra fue muy cruenta. Porque cuando hay ataques constantes sobre un gobierno, sobre una república, pues esa república tiene que defenderse. Y eso lo sabemos. Y en esa defensa se gastan recursos, se pierde tiempo, se detienen los proyectos. Si sacamos las cuentas del Libertador en campaña admirable cuando llegó a Caracas, él llegó a Caracas el 6 de agosto de 1803. Y hasta que cayó esa segunda república, no hubo maneras, no hubo tiempo, no hubo espacio para gobernar. Porque aparecieron los que vinieron de Coro, Ceballos, apareció Boves, el de Barinas, Yáñez, y atacaban por un lado, Morales, el sanguinario, sin detenerse, y hubo que gastar los recursos, y hubo que mover los batallones incansablemente. Estuvieron en Araure un día, al otro día estaban en Puerto Cabello, después en el Guárico, defendiéndose. Y entonces los españoles decían que claro, que la guerra, que este país estaba destruido. Porque esa es la cuenta, ¿no? Esa es la cuenta que sacan. Antes había una paz, decían ellos. Sí, había una paz de 300 años y una tranquilidad, ¿verdad? ¿Una tranquilidad para quién? Una tranquilidad para unos cuantos mantuanos y unos cuantos blancos. Y un sufrimiento para el 90% de la población, que no quemaban cauchos ni hacían protestas, porque los obligaban a ir a la iglesia a rezarle a un Dios que permitía que ellos estuvieran esclavizados. Esa era la paz de la que hablaban.
E inclusive después de que se vino la guerra, hay hasta una carta ahí de la hermana de Bolívar que le dice que en esta Caracas ya no hay orden, no hay que comer, no hay caraota, no hay carne. ¿Qué es lo que está pasando? Que venga, Simón, venga a arreglar todo esto que usted lo puso, mire como, porque la hermana de Simón Bolívar, María Antonia, era monarquista. Cuando estuvo en Cuba y en Puerto Rico le escribió al rey. Eso hay que decirlo porque es la verdad. Bolívar la quería mucho porque era su hermana, pero hubo un momento en que ella incluso le dice que ella no tiene la culpa de tener un hermano que vaya en contra de la monarquía y del rey, de la estabilidad y de la paz. Entonces se llenan la boca diciendo que ahí hay paz, que ahí sí había paz. Entonces, como ellos decían que la anarquía era porque faltaba un jefe, Cristóbal Mendoza le dice que el presidente Bolívar reunió al Congreso y le consignó el bastón que había recibido de los pueblos diseminados. Mendoza es un hombre con la máxima claridad y un objetivo definido, la felicidad del pueblo dentro del sistema republicano. Y no importa si va contra la aristocracia, contra el compadrazgo, contra la corrupción o contra la iglesia, que es socia principal para el despojo de los recursos de América y caldo de cultivo para las más tristes desigualdades de la población. El abogado trujillano también es defensor de Bolívar. Ante la mentira repetida sobre sus ansiedades de poder, dice que el Gacetero de Caracas, refiriéndose al doctor José Domingo Díaz, que era un mentiroso en un periódico que había en Caracas, hay que reventarlo con argumentos valiosos para que la verdad prevalezca entre la gente. Escribe: los críticos que han pensado que Bolívar no trabaja en el interés de su país, sino por el pérfido, por el sórdido y ratero amor a sí mismo, cometen la calumnia más atroz que han podido inventarse con la intención de introducir la desconfianza, privar al jefe de la consideración que merece y al pueblo de los servicios de un hombre que lo ha salvado. El noble ciudadano, el doctor Mendoza, es un adelantado y adivina las reacciones de la metrópoli y de sus acólitos. Conoce la historia, sabe cómo atacará el monstruo y dispone los métodos para neutralizar la maldad. El doctor Mendoza fue redactor de un periódico en Caracas que se llamó El Observador Caraqueño. El Observador Caraqueño salió como 1 año y medio, estoy hablando de 1824. Ese periódico lo encontramos, los facímiles se salvaron, pero eso fue desterrado, no sé, olvidado, porque esas páginas son verdadera metralla, eso es pólvora fresca. Y las tenemos, esas obras, para saber. Y bueno, allí ataca la arbitrariedad de los militares, allí ataca la corrupción de los empleados públicos, allí ataca duramente a la monarquía, dice las cosas que están pasando de la iglesia, de los curas de pueblo, que no cumplen. Entonces, por supuesto que había que olvidarlo, y uno saca las cuentas y dice que pues claro, que habría que acabarlo. En una parte dice: el reinado a que aspira Bolívar ya lo posee. Él reina y reinará eternamente en el corazón de todos sus conciudadanos. ¿Será posible que alguien haya creído al general Bolívar bastante estúpido para maltratarse y para aceptar la corona de laurel o las coronas? No, dice que no, que el Libertador tiene la mayor diadema en su cabeza, que es el cariño y el amor de los venezolanos por su líder. En las 5 cartas del Patriota para el periódico de La Angostura, don Cristóbal revela su filiación republicana y su arraigo a las luchas por la igualdad, repudio a la clasificación de los hombres por el color de su piel para erradicar la esclavitud, solicita el equilibrio en la posesión de las tierras. Un hombre como don Cristóbal, nacido en familia de poderosos mantuanos, no vivió para defender los privilegios de su clase, no acumuló riquezas, ni tampoco acrecentó sus herencias. Murió preocupado por el destino que esperaba a su numerosa familia y solicitaba apoyo para mantener a los hijos en su ausencia. Lo nombraron intendente, que era el cargo más importante en lo civil de Venezuela, intendente en Caracas, en los tiempos de Páez,
que Páez era el jefe militar. Bueno, pues chocó con Páez cuando la Cosiata. Se enfrentó a Páez, y después de ser muy amigos, de que el llanero le había dicho que contara con él para todo, que él no traicionaría nunca la idea del Libertador. Después de todas esas cosas, un día le llegó un pasaporte firmado por Páez para que saliera del país. Estoy hablando de 1826, como por octubre. Y le firmó el destierro y lo sacó del país y se fue. Cristóbal Mendoza dejó a su familia, a su numerosísima familia en Caracas, y se fue para una de las islas San Tomás, para una de las islas de las Antillas. Cuando el Libertador entró a Caracas en enero de 1827, preguntó que dónde está Cristóbal, dónde está el doctor Cris Mendoza, y entonces lo mandaron a traer. Y lo mandaron a traer y regresó, y el Libertador lo montó de nuevo en el cargo que tenía. Lo puso otra vez de jefe, intendente, porque claro, ya en ese momento Páez había agachado la cabeza. Pero agachó la cabeza unos días. ¿Por qué? Porque después de que Bolívar se fue, volvió de nuevo con la aristocracia, porque eran hombres vendidos por la plata. Es la verdad. Eran hombres que no precisamente estaban en condición de apoyar esas ideas de libertad y de participación, esas ideas de que todos tuvieran las facilidades para la vida, de la distribución de las tierras. No, eso no era así. La gran mayoría de todos esos hombres que quedaron después de muerto Bolívar eran esclavistas. Siguieron siendo esclavistas, solamente contados. Por eso este programa, por eso llevamos a Cristóbal Mendoza al Panteón Nacional el año pasado, porque consideramos que debemos de visualizarlo, debemos de mostrarlo. Ojalá y pudiéramos hacer conferencias o conversatorios en las principales ciudades de Venezuela para que asistan a esas reuniones los profesores de la educación básica y de la media, para mostrarles la grandeza con hechos, ese periódico y lo que dicen esas páginas en la aplicación de las leyes, en las reformas de las leyes. Eso es de avanzada. Creo que esas facímiles del Observador Caraqueño deberían de estar en las universidades, en las cátedras de Derecho, para estudiarlas, para conocerlas. Entonces, mis amigos de este programa, discúlpenme que me emocione, no crean ustedes cuánta satisfacción sentí y sentimos los trujillanos cuando ya entramos con los restos al Panteón Nacional. Fuimos a llevarlo, a acompañarlo, para que esté definitivamente y por siempre junto a su gran amigo, el Libertador Simón Bolívar. Entonces, los representantes de este tipo de hombres son pocos en nuestra historia. Será necesario enaltecer su conducta de ciudadanos probados, servidor público, de actitudes pulcras en el manejo de los bienes nacionales, porque eso también fue el doctor Cristóbal Mendoza. Mantuvo la pulcritud en el trabajo que hacía como servidor público. Es impresionante la vida y la obra de este don Cristóbal Mendoza. Él murió, él se enfermó de la garganta porque era fumador, le salió un tumor en la garganta y no podía tragar y sufría mucho. En esos tiempos en que se enfermó, ya doña Gertrudis tuvo a su último muchacho, el número 11. Y dicen que los amigos iban a visitarlo allá enfermo a Caracas, en la casa de don Cristóbal, y le decían: mejórese, póngase bueno, porque mire, la esposa suya está moza todavía, y para que tenga la docena, para que complete la docena. Pero no fue posible. Murió en febrero de 1829. Yo no sé si lo que voy a decir estará bien, pero lo voy a decir. Yo no sé si la muerte de don Cristóbal fue a muy buen momento, porque conociendo su obra, y si hubiese trascendido unos años ya después de muerto el Libertador, pues el sufrimiento de don Cristóbal hubiese sido muy fuerte. Tal vez no hubiera podido convivir con los
¿cuál será la palabra? Con los caimanes que quedaron y que se adueñaron de la patria y que establecieron sus regímenes de caudillo durante más de 100 años, una época que no precisamente fue la época que soñó Juan Germán Rossio, o la que aspiraba don Simón Rodríguez, o la que quiso de corazón y alma el libertador Simón Bolívar. Bueno, mis amigos, será entonces hasta otro momento en que hablaremos de más cuentos de nuestra historia documentada. Les dejo mi número, si me escriben les respondo. 0414-7484-364. 0414-7484-364. Saludos entonces para todos y será hasta una próxima oportunidad en Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. En el sistema RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.